¿Y si te dijera que la historia de David y Goliat no es como nos la contaron? Siempre hemos creído que fue un simple combate entre un joven pastor y un gigante invencible. Pero hay detalles ocultos en este relato que podrían cambiarlo todo. Algunos dicen que Goliat ni siquiera era un gigante. Otros afirman que David no ganó por un milagro, sino con una técnica de guerra precisa. Y algunos historiadores creen que todo esto fue una metáfora política más que una batalla real. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría sorprenderte. La historia de David y Goliat es uno de los relatos más famosos de la Biblia, presente en el primer libro de Samuel. Se nos cuenta que los filisteos y los israelitas estaban en guerra, y que su mejor guerrero, Goliat, desafió a cualquier israelita a un combate 1 contra 1. Pero aquí empieza lo extraño. La Biblia dice que Goliat medía más de 2,90 metros, pero otros manuscritos dicen que era más bajo. David no era solo un pastor inexperto, sino un luchador experimentado con la honda. Y lo más curioso, ¿Goliat realmente tenía problemas de visión? Vamos a analizar lo que los textos antiguos y la ciencia moderna pueden revelarnos. La imagen tradicional de Goliat es la de un gigante brutal, un guerrero invencible con fuerza sobrehumana. Se nos dice que portaba una lanza de bronce, un escudo enorme y un casco de hierro. Pero, ¿qué tan real es esta descripción? La altura de Goliat. ¿Gigante o guerrero alto? Según la mayoría de traducciones modernas de la Biblia, Goliat medía 6 codos y un palmo, es decir, 2,90 metros. Sin embargo, hay varias versiones antiguas del texto que presentan datos diferentes. Los rollos del Mar Muerto, que contienen una de las versiones más antiguas del relato, indican que Goliat medía 4 codos y un palmo, es decir, entre 1,98 y 2,30 metros. La Septuaginta, una versión griega de la Biblia escrita en el siglo III a.C., también menciona esta misma altura reducida. El historiador Flavio Josefo, un judío del siglo I, también describió a Goliat como un hombre alto, pero no de proporciones sobrehumanas. ¿Por qué estas diferencias? Una posible explicación es que la cifra original fue exagerada con el tiempo para hacer la victoria de David aún más impresionante. ¿Era Goliat un filisteo o un mercenario? Algunos expertos creen que en realidad pudo haber sido un mercenario de origen anatolio o incluso un descendiente de los antiguos Anakim, una tribu de personas altas mencionada en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era su armadura? Si bien se dice que Goliat estaba fuertemente protegido con bronce y hierro, lo que realmente destacaba era su lanza gigante con una punta de hierro de casi 7 kilos. Un arma de ese peso era difícil de maniobrar, lo que sugiere que Goliat dependía más de su fuerza bruta que de su agilidad. En contraste, David usó una honda, un arma liviana pero extremadamente letal a larga distancia. ¿Era realmente invencible? A pesar de su gran estatura y armadura, Goliat tenía debilidades claras. Movilidad reducida por su equipo pesado, dependencia del combate cercano sin un arma efectiva a distancia, posible problema de visión, lo que pudo haber sido fatal en la batalla. Conclusión: Goliat no era un monstruo mitológico, sino un hombre grande y fuerte, pero con limitaciones tácticas que David supo aprovechar. La imagen común de David es la de un joven pastor inexperto, enfrentándose a Goliat, el guerrero invencible. Pero lo que a menudo olvidamos es que David no era simplemente un pastor, sino alguien con habilidades muy específicas que le permitieron enfrentarse a un gigante con mucho más que simple valentía. En la antigüedad, ser pastor no era solo cuidar animales. Los pastores, especialmente en culturas como la israelita, eran guerreros entrenados. Tenían que defender sus rebaños de lobos, osos y otros depredadores, y en ocasiones de enemigos humanos. Los pastores dominaban la honda,
una herramienta que no solo servía para lanzar piedras sin más, sino que era una arma de defensa letal. Los pastores israelitas eran conocidos por su capacidad de lanzar piedras con gran precisión y fuerza. David, como joven pastor, ya estaba familiarizado con esta habilidad, que en combate sería su principal ventaja sobre Goliat. Antes de enfrentarse a Goliat, David ya había probado su destreza en combate. En el primer libro de Samuel, 17:34-36, David le cuenta al rey Saúl que cuando su rebaño fue atacado por un león y un oso, él los derrotó con sus propias manos. Estos encuentros no solo demostraron su coraje, sino también su habilidad para luchar cuerpo a cuerpo contra animales mucho más fuertes y peligrosos. En la antigua Palestina, enfrentarse a un león o a un oso era una prueba de habilidad y valentía excepcionales, porque estas criaturas eran temibles y difíciles de derrotar sin un arma adecuada. David no era un simple pastor sin experiencia en combate, sino un guerrero joven, forjado en la lucha real, que había enfrentado a animales salvajes mucho más grandes y fuertes que él. Esta experiencia le dio confianza y habilidades para enfrentarse a Goliat, el dominio de la honda. La honda no era un juguete o una simple cuerda con piedra. Era un arma sofisticada que requería años de entrenamiento para ser usada eficazmente. David, al igual que otros pastores, había practicado durante años y dominaba el arte de lanzar piedras a gran velocidad y precisión. Un experto en honda podía lanzar piedras a una velocidad de hasta 150 km/h, lo que es comparable a la velocidad de una bala disparada de una pistola. Esta habilidad permitía a David golpear a su objetivo a una distancia considerable, lo que lo hacía inmune a los ataques de Goliat, que dependía del combate cuerpo a cuerpo. Cuando David se enfrenta a Goliat, no lo hace con una espada o una lanza, sino con una honda, una arma de largo alcance. Esta le permitía mantenerse fuera del alcance de Goliat y atacar desde una distancia segura. Si comparamos la honda de David con las armas modernas, era como disparar una bala en la cabeza de Goliat, aprovechando la velocidad y precisión para dar un golpe mortal en un punto vulnerable. Lo más impresionante de esta historia es que David no ganó por un milagro, sino por su estrategia y precisión. Mientras Goliat confiaba en su tamaño y fuerza, David aprovechó su ventaja de velocidad y distancia. Usó el terreno a su favor y con un solo lanzamiento preciso, derribó a Goliat con una piedra que probablemente lo golpeó en la frente, un punto débil en su armadura. El golpe fue tan certero y fuerte que Goliat cayó de inmediato, sin oportunidad de reaccionar. David no solo era un pastor, sino un estratega intuitivo, con una habilidad única para reconocer su ventaja y aprovecharla al máximo. Más allá de lo literal, este relato pudo haber sido una metáfora política. Algunos historiadores creen que representa la lucha entre Israel y sus enemigos. En la antigüedad, era común que las historias de guerra se exageraran para inspirar a un pueblo. ¿Es posible que David nunca haya peleado contra un gigante, sino contra un guerrero normal? Ahora dime en los comentarios, ¿crees que David venció a un verdadero gigante o que la historia fue exagerada? Si te gustó este análisis, suscríbete para más videos que desafían lo que creemos saber sobre las historias clásicas. Nos vemos en el próximo video.